buenos días, somos el equipo 5 y hablaremos del proceso de donación de órganos y tejidos. El CENATRA es el encargado de coordinar todos los participantes del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes, mientras que la COFEPRIS se encarga de las sanciones administrativas en el caso de probables delitos. El consentimiento tácito se da cuando el posible donante fallecido no manifestó de manera verbal o escrita su deseo de donar órganos o tejidos, así que el consentimiento será otorgado por alguna de las siguientes personas por orden de relación con el donador: cónyuge, concubinario, descendientes y ascendentes, hermanos y por último adoptado o adoptante. De acuerdo con los aspectos legales de la donación, se necesita un consentimiento de parte del donador o su familia. El consentimiento expreso se da cuando el posible donante manifestó de forma verbal o escrita la voluntad de donar sus órganos o tejidos en vida o después de su muerte. Existen diferentes tipos de muerte. La muerte natural es aquella resultado de un proceso morboso en el que no hay una participación de fuerzas extrañas al organismo. La causa puede ser endógena, como una malformación congénita, o por algún tipo de infección exógena. Muerte violenta se debe a un mecanismo exógeno que puede ser de tipo suicida, homicida o accidental, en el que existe un mecanismo que provoca la muerte y alguien que lo causó. Muerte sospechosa o de criminalidad es aquella muerte que, pudiendo ser natural, se presenta bajo el signo de la sospecha y la duda. Son casos de muerte súbita o que por las circunstancias del lugar y el tiempo es imposible hacer un diagnóstico preciso de la causa de la muerte. Siempre se debe de realizar una autopsia para confirmar de qué murió el paciente. Métodos diagnósticos de muerte encefálica. En la legislación mexicana es requerida la confirmación de muerte encefálica por medio de técnicas auxiliares, que solo deben ser usadas después de una exploración física neurológica. Los signos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. Electroencefalograma. Es la evaluación de la actividad eléctrica de la corteza cerebral mediante electrodos. El silencio electrocerebral se define como la ausencia de actividad y es signo de muerte encefálica. La ausencia de flujo sanguíneo cerebral indica la irreversibilidad de la función cerebral. Las técnicas utilizadas son angiografía por sustracción digital, ultrasonido Doppler transcraneal, angiografía por tomografía computarizada o resonancia magnética e imagen cerebral por radionúclidos. Para la detección del paciente, primero se debe realizar una exploración física y neurológica. La muerte cerebral se diagnostica con los siguientes signos: ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Después se consigue el certificado de muerte encefálica dado por el médico tratante y el certificado de defunción. Se solicitan laboratorios y serologías para descartar diferentes enfermedades. Se da aviso a la coordinación hospitalaria de donación y se procede a realizar la entrevista familiar. Se consigue el consentimiento de donación y se procede a evaluar los órganos y los tejidos. Mantenimiento del donante. El potencial donante es un paciente crítico cuyo manejo debe consistir en perseguir una estabilidad cardiovascular mediante el apoyo ventilatorio evitando una hipotensión arterial grave. Posteriormente se procede a realizar una extracción de órganos y tejidos con éxito. El cuidado del potencial donante con muerte encefálica debe ser cuidadoso y ordenado. De preferencia se deberá de realizar en la unidad de cuidados intensivos, ya que pueden existir alteraciones fisiopatológicas secundarias muy graves. Objetivos del mantenimiento. Se deberá de vigilar la frecuencia cardíaca, el patrón del ritmo cardíaco, la presión arterial media y la presión venosa central, la saturación arterial de oxígeno, la diuresis horaria, la temperatura central y la gasometría arterial, así como estudios especializados de bioquímica, hemocultivos y urocultivos. El líquido cefalorraquídeo y el exudado de heridas también son importantes. Cirugía del donante. El proceso de extracción múltiple de órganos comprende dos fases: la cirugía in situ, en la cual se realiza en el donante y su objetivo es la extracción de un órgano viable, y la cirugía ex situ, en la cual se prepara el órgano extraído para su futuro implante. En la cirugía in situ se utiliza la técnica clásica de STARS, la cual se realiza bajo anestesia general en posición de cúbito dorsal, y esta comprende de estas fases: la disección de cada órgano y sus pedículos vasculares, la canulación, la perfusión a hipotermia y la extracción de los órganos. La técnica de extracción rápida de STARS se utiliza cuando el donante se encuentra inestable o en riesgo de paro cardiorrespiratorio. Al inicio se efectúa la canulación y la perfusión y luego se procede a la disección y la extracción. La extracción multiorgánica se inicia con la extracción cardíaca y pulmonar y después con los órganos abdominales, verificando la viabilidad de cada órgano. La relación con los familiares del posible donante es de los más importantes y debe realizarse con mucho cuidado, de manera sistémica y ordenada. Este debe ser realizada por el coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes
La solicitud para la donación de órganos puede ser vista como una agresión, sin embargo, es el único momento en el que se puede llevar a cabo y debe realizarse una vez que la familia comprenda que su familiar esté muerto. Las etapas de la entrevista son importantes. Primero, es conveniente dejar pasar tiempo entre la comunicación de la muerte y la solicitud de la donación. Prepara un espacio asegurando la privacidad. Debe presentarse con su nombre, dar el pésame y que le han informado sobre el diagnóstico del familiar. Luego debe asegurarse que entiendan la muerte encefálica y realizar unas preguntas abiertas sobre el familiar y simpatizar con la familia. A continuación, resaltar alguna información de interés y posteriormente plantear la petición de órganos. Algunos de los argumentos utilizados en la petición serían generosidad, le gustaba ayudar, reciprocidad, le hubiera gustado ser trasplantado si ello hubiera sido posible, la valentía, él lo hubiese hecho, la solidaridad, todos lo podemos necesitar, y la utilidad, él ya no los necesita.